Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por participar. ¿Dónde estás? Estoy en Tras la Sierra, Córdoba, Argentina, en un pueblito llamado Las Rabonas. Las Rabonas. ¿Y eso queda cerca de un río? Bueno, hay un montón de ríos siempre en Córdoba, pero ¿dónde está exactamente? Y está acá pegado a las Sierras Grandes de Córdoba, cerca del Champaquí, que es el cerro más grande de las Sierras de Córdoba. Estoy al lado de un arroyo, de un pequeño arroyo, pero en Tras la Sierra algo muy bonito que tiene es el agua. Hay muchos ríos y arroyos con tal vez de los pocos con agua limpia que nos quedan, lamentablemente. Pero sí, en Wow, ese sentido es un paraíso aquí. claro. Sí, es que Córdoba es hermoso. Déjame que te voy a presentar. Tu nombre es Pablo Más, tú eres comunicador, activista por la transformación de masculinidades, eres organizador de espacio de encuentros de varones y conferencista, practicante y aprendiz de sexualidad desde el Tantra y el Tao, y eres tesista de la licenciatura en comunicación social. Tienes un posgrado en sexología. Primero que nada, bienvenido. Vamos a hablar sobre sexualidad masculina, que me parece un tema súper interesante. Y me gustaría que me cuentes un poquito cómo arrancan estos grupos, cómo arranca tu interés, desde qué lugar es que tú abordas la sexualidad. Me considero un activista, un, un convocador en estos temas. Comencé hace unos 5 años a organizar y participar, también por una necesidad personal, de espacios de encuentro de varones, de masculinidades. Como a mí me gusta nombrarlo, tensionando colectivamente lo heredado y lo posible sobre el reconocernos varones. Eh, Entendiendo a estos procesos como una instancia de autocrítica, como una instancia de dejar atrás formas injustas, vacías, limitantes de expresar masculinidad, más también como una tremenda, enorme oportunidad de llenar de sentidos a la experiencia de vida. Vivía en aquel entonces en la ciudad de Córdoba, vivía en un pequeño departamento en donde estaba a nivel social atravesado, interpelado por las primeras marchas Ni Una Menos. Llegó a hacerme muchas preguntas, a mirarme en mis incomodidades, en mis dolores, en mis limitaciones y en mi papel en relación a mi comunidad, ¿no? Qué lugar estaba ocupando, qué lugar quería ocupar. Eso a nivel social, a nivel personal, me di de frente en este proceso de mirarme, ¿no? Me di de frente con celos, territorialidades en relación a mi pareja. Yo soy un varón cis hetero. Y recuerdo un día nombrar estos celos, estos enojos y demás, y que mi pareja me miró y me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer con todo eso? Y para mí fue como una pregunta iniciática porque dije, se puede hacer algo con esto, ¿no? Y no hace falta simplemente resistir el dolor estoicamente y andar por la vida, ¿no? Y ese hacer algo, ese primer impulso de hacer algo fue, voy a invitar a algunos amigos, mis amigos más cercanos, a que nos encontremos, a sacar del centro del encuentro las prácticas tradicionalmente compartidas por varones, como la cerveza, el fútbol o ciertas conversaciones, y la invitación iba a ser a nos encontremos y pongamos en el centro de la mesa el ser varones, a ver qué pasa. Entonces hice un evento en Facebook. Puse una pregunta, ¿y los varones para cuándo? Invitando a un conversatorio, a un encuentro. Yo no hacía ningún uso de las redes en ese momento, Facebook lo tenía abandonado, los abría cada tanto, pero tuvo una respuesta muy interesante, lo compartió mucha gente, realmente en ese momento había poca o ninguna instancia de convocatoria de encuentro de varones en el lugar donde vivía. Lo compartieron, lo comentaron cientos de personas, me escribieron unos 140 varones para ir a esa reunión en mi pequeño departamento.
Le tuve que decir a un montón que no vengan porque no entraba un alfiler ese día para poder recibir a la gente que había quedado afuera. En el primer encuentro fuimos 40, en el segundo encuentro fueron 50, si no me equivoco, nuevos, otros. Allí se conformó un grupo que nos juntamos durante 2 años, una vez por semana, en esta modalidad de conversatorio. Esta modalidad de conversatorio tenía algunas reglas simples. Los encuentros sucedían al interior de una casa. Era un trabajo hacia el interior de un hogar y hacia el interior de nuestras vidas cotidianas. Hablábamos en primera persona. No era la pretensión que sea un grupo de estudio donde analicemos constantemente las estructuras sociales del poder o expliquemos la modernidad, Occidente, sino que pudiéramos hacer este trabajo más interpelador que nos cuesta del análisis crítico y constructivo de nuestras relaciones y nuestras vidas cotidianas. El tercer año empezamos a incluir plazas, hacer un uso del espacio público para el encuentro desde la palabra, y ahí nos atravesó el confinamiento. Migramos hacia la virtualidad, eso abrió las puertas a gente de otros países, se dieron procesos muy nutritivos de poder sostenernos y escucharnos entre masculinidades en nuestros procesos de confinamiento. Las crisis laborales, las crisis familiares, las crisis sexuales, las crisis de crianza, las crisis vinculares, pudiendo ser nombradas y sostenidas en otros varones. Eso fue una experiencia muy novedosa que nos habla del valor, entiendo, de recuperar, de resignificar el sentido fraterno entre varones, ¿no? Y ahí vi con que hay otro pilar, otra herramienta muy importante en el trabajo con varones, que es el propio cuerpo. Y allí aparece este trabajo con la sexualidad. Entiendo que hemos construido mucho de lo que conocemos como masculinidad, enajenados o separados de la experiencia emocional y sensible del cuerpo. Hemos construido masculinidad hacia afuera. El hombre que se construye proveedor, productivo fuera de casa, el hombre de la vida social, el hombre de los discursos sociales, el hombre de la conquista, del poder. Hay un cuerpo allí desconocido que se manifiesta en las maneras en que vivimos la sexualidad, que se manifiesta en la manera en que vivimos el afecto, que se manifiesta en las maneras en que cuidamos o no cuidamos nuestra salud. Y también hablo porque he conversado con cientos de varones de toda Latinoamérica en estos años, que hay un dolor común en una ausencia de la figura paterna. Desde la ausencia física, el papá que nunca estuvo, que nunca se conoció, hasta la ausencia emocional, hasta el papá que sí estuvo materialmente, pero siempre vivió a una distancia enorme de los procesos vitales de su hijo, ¿no? Y por ahí cuando he dado algunos talleres o espacios sobre economías del cuidado y sobre la importancia de que los varones, sobre todo los que somos papás, yo soy papá, seamos parte de la vida cotidiana del hogar, desde los aspectos más mundanos y diarios, como el lavar los platos, como el saber si tu hijo mañana tiene que llevar algo para la tarea de la escuela, el saber cómo se siente, está enamorado, está enojado, está triste. En ese involucramiento del papá en la vida cotidiana, en la tarea doméstica, nos involucramos con la vida del hogar. No solamente cumplimos nuestro rol de adultos funcionales, sino que en ese involucramiento en la vida doméstica tendemos puentes, estamos realmente, porque de repente mamá se daba cuenta de que estábamos tristes porque se acercó a nuestra cama para doblar una ropa. Digo, en ese involucramiento en la tarea doméstica está ese tejido de la vida, está ese el tender puentes hacia la vida de los hijos. ¿Cuál es la mayor frustración sexual a nivel masculino que tú has escuchado, que tú en los grupos, no importa el origen, no importa la edad, por dónde pasan los conflictos? Creo que podría resumirlo diciendo que nos hemos convencido de la idea de que todos vamos a realizarnos como personas haciendo lo mismo. ¿Y a qué me refiero con esto?
que el porno ha sido la fuente de información de ya varias generaciones. Hoy más que nunca, con los dispositivos tecnológicos, los celulares y demás, el acceso al porno es constante hoy. Y el porno en sí, a ver, no, intento siempre no caer dentro de una mirada simplificadora moralista, ¿no? De porno malo, sino invito en los espacios que comparto a que podamos registrar críticamente cuáles son las implicancias de haber aprendido a través del porno. Y mucho tiene que ver con la frustración de esta masculinidad que se valida ante los ojos de alguien, dando cuenta de que sabemos hacer la performance del hombre viril. Ujú. Entonces, mucho de la frustración tiene que ver con vivir el sexo como un examen constante, como una puesta a prueba constante de la propia identidad masculina. Ujú. Entonces, el disfrute, la conexión, el cuidado, suelen estar en un segundo o tercer orden de conciencia, de importancia, porque muchísimos varones viven el encuentro sexual con esa ansiedad y esa tensión de muerte identitaria, en donde si pierdo una erección, si eyaculo muy rápido, si no logro cierta idea que tengo de lo que es el sexo correcto, voy a sufrir, voy a morir ante los ojos de esta persona que se ha desnudado frente a mí. Esa es una frustración que se manifiesta muchísimo y es súper común en el acto sexual mismo. Esa frustración por sentir que uno no da la talla con cierta idea coitocéntrica y falocéntrica del sexo. A su vez hay una gran frustración también en lo que sería en la vida vincular tener una vida sexual exitosa. Entiéndase tener muchas parejas, entiéndase ser deseado por muchas personas, entiéndase tener sexo cierta cantidad de veces por semana estando en pareja. Hay una búsqueda del sexo únicamente desde la intensidad que propone el porno. Incluso. Hay que tener varios encuentros sexuales, pero hay una búsqueda también de que en ese encuentro sexual se satisfagan un montón de necesidades personales que no necesariamente tienen que ver con el sexo. Ujú. Necesidad de autovalidación, necesidad de sentirse deseado, de ser abrazado, de ser reconocido ante los ojos de alguien. Entonces, muchos varones estamos poniendo muchísima carga en que ese encuentro sexual suceda de manera perfecta. Contame un poco acerca de los hombres que se acercan para hablar sobre sus temas sexuales y sobre la sexualidad de otros, porque uno aprende escuchando al otro. Bueno, te voy a hablar puntualmente de un taller, un espacio que vengo compartiendo hace un tiempo, al que llamé del porno al autoconocimiento, donde bueno, invito a revisar críticamente las implicancias del porno en nuestra vida y también proponer que tenga una dimensión propositiva, ¿no? Del porno al autoconocimiento. Digo, busquemos algo superador, no solamente dejemos atrás lo que vamos viendo que no está bueno para nosotros ni para nuestros vínculos. Y en estos espacios, la verdad que yo siempre he intentado, y en todos mis años convocando y compartiendo con masculinidades, me ha atravesado la pregunta de cómo tender puentes hacia otros varones. Cómo interpelar, cómo convocar, cómo invitar. Y he intentado siempre hacerle una propuesta lo más abierta posible en cuanto a orientaciones sexuales, en cuanto a formas de vivir la masculinidad, pero también en cuanto a posicionamientos ideológicos ante la sociedad, ante el mundo. Digo, podemos juntarnos a hablar críticamente y crecer y ser de nuevo autocríticos en relación a nuestra masculinidad, independientemente de nuestra orientación, independientemente de nuestro entendimiento de lo político y de la sociedad. Entonces he intentado hacer esa propuesta abierta y han llegado varones muy distintos entre sí, respondiendo un poco a tu pregunta. Creo que podría decir que la mitad tal vez de los varones que participan son varones cis hetero,
y la otra mitad está compuesta entre varones homosexuales, bisexuales, pansexuales, o que no se identifican directamente con la masculinidad, son no binarias u otras identidades, ¿no? Pero que han tenido una crianza masculina, son personas con pene, en su mayoría, y, y en cuanto a sus estilos de vida, llegan también varones vinculados a lo político, varones que se sienten cercanos o interpelados por los feminismos, pero también llegan varones que no están en esa búsqueda política de la masculinidad, pero de repente sí quieren llenarse de herramientas, sí han tenido como una mirada crítica del porno, o muchos varones, sobre todo aquí heterosexuales, hay un espíritu de época donde muchos varones heterosexuales nos vamos dando cuenta de cosas por ese diálogo íntimo y cercano con nuestras parejas mujeres, que están movilizadas por sus planteos, sus búsquedas feministas o por su revisión de su propia historia sexual, ¿no? Creo que a muchos varones heterosexuales nos contagian o nos hincan, nos incomodan nuestras parejas mujeres. Y puedo decir que llegan muchos varones que en la presentación donde contamos por qué estamos en ese espacio, dicen, mi pareja me lo recomendó, o dicen, estoy muy desconectado en la sexualidad con mi pareja porque ella ya no quiere lo que hay en el porno y yo no sé cómo. Eso es como un espíritu de época. Muchas mujeres que están sabiendo decir que no, algunas saben más lo que sí quieren, otras no, pero le plantean a sus parejas hombres que hay algo ahí que era normal y que ya no tiene cabida en la cama. Y ahí hay una crisis de muchos varones de darse cuenta, de darse de frente con que venimos repitiendo el mismo guión, con que no nos sentimos tampoco a gusto con ellos, con que no estamos pudiendo conectar con nuestras parejas mujeres. Y bueno, ¿y dónde busco? ¿Dónde miro? ¿Quién está hablando de esto? Y bueno, eso es un espíritu. Hay muchos varones que se están dando de frente con que no disfrutan o que están pudiendo nombrar o ver de frente que siempre han vivido la sexualidad con ansiedad, que siempre se han sentido incómodos por no dar la talla de cierta idea. Entonces, también muchos varones que manifiestan sentirse muy solos en estas temáticas. Participan varones desde los, te dirían, en promedio desde los 20 años hasta los 60. Y algo en común en ellos es haberse educado en el porno, nombrarlo así como su fuente de información. Algo común en ellos es sentirse solos, independientemente de la edad, del país. Hay una frase, un decir que se comparte mucho cuando abrimos la palabra, que es, donde yo vivo no hay espacios vacíos. En mi círculo de amigos no se hablan estas cosas. Entonces, en los espacios que propongo, más allá de que yo comparto reflexiones, informaciones, prácticas, abrimos la palabra. Porque los absurdos de la sexualidad masculina se sostienen en el absurdo del silencio. Lo poco que hablamos de sexo entre varones es desde el supuesto de que todos somos actores porno, todos sabemos, todos podemos y todos disfrutamos. Y nos cuesta muchísimo hablar de una disfunción eréctil, nos cuesta muchísimo hablar de que no nos gusta nuestro cuerpo, nos cuesta muchísimo hablar de que estamos frustrados con la sexualidad en nuestra vida, de que estamos desconectados de nuestra pareja, de que nos da culpa nuestro deseo, de que nos damos cuenta de que no sabemos cuidar, de que somos torpes o hemos sido violentos, o hemos sido violentados en nuestra infancia. Digo, la gran mayoría de la sexualidad masculina es un iceberg hundido. Yo te quiero proponer un ejercicio bien cortito, como así como tipo ping-pong, a ver si te interesa, que es hablar sobre los mitos sexuales masculinos y decirte 3 o 4 y que vos me des tu opinión con respecto a eso. Con la edad, el sexo deja de ser importante. Bueno, qué bueno lo que traes, porque es falso.
somos seres sexuales toda la vida, y comparto algunos espacios para adultos mayores, Ujú, varones, mujeres. En breve voy a compartir unos presenciales y he compartido online también. Y hay un gran tabú y hay un gran ocultamiento de la vida erótica, de la necesidad afectiva de los adultos mayores. ujú. Yo siempre repito que si uno se lo propone y uno busca y uno experimenta y uno desanda aprendizajes, lo mejor de la sexualidad está por venir. Seguro. Puedo dar cuenta de varones estamos hablando de masculinidad, que han vivido lo mejor de su sexualidad a partir de los 60. Mira vos. Bueno, otro mito. El hombre siempre quiere tener sexo. Otro mito falso. Eh, una vez un amigo me dijo, si alguien escribiera un libro sobre hombres, tendría 2 páginas. Y un poco nos creemos esta narrativa de que los hombres somos básicos y simples, ¿no? Queremos comer y queremos tener sexo y alguna cosa más y ya estamos contentos con la vida, ¿no? Y creo que tenemos la posibilidad y la responsabilidad de mirarnos como seres humanos más profundos que eso, ¿no? Cambiantes. Ujú, Un día estamos de una manera y otro día estamos de otra, pero queremos encarnar y demostrar ante los ojos de alguien que somos ese semental que desea, que siempre está listo, que la reacción siempre tiene que estar allí. Por eso la importancia de poder mirarse y comunicar con honestidad. Una que es muy común, que es el tamaño sí importa. Hay mucho que desandar allí, porque definitivamente a muchos varones les importa el tamaño. Eh, Mira, hay un dato de un libro que escribió una persona que trabajó en Google muchos años y tenía acceso a todas las búsquedas en Google de toda la humanidad. Y escribió un libro. Él dice que Google es el nuevo confesionario, que leyendo las búsquedas de Google de la humanidad podemos realmente saber qué le está pasando a la gente. Y en este libro tira este dato. Por cada mujer que busca en Google sobre el tamaño del pene de su pareja, 170 hombres buscan sobre su propio miembro. 170 a 1. A su vez, el 40% de las mujeres que hizo esta búsqueda les preocupaba que el pene sea demasiado grande. El tamaño de los penes varía. Podríamos decir que varía en promedio, los hay más chicos y más grandes, entre los 9 y los 14 centímetros. El porno nos presenta un pene de 20 y creemos que esa es la medida del valor como ser humano masculino, ¿no? Y es un error. Un pene muchísimo más pequeño es totalmente apto para dar y recibir placer en una penetración. Y a su vez, otro dato breve para las relaciones heterosexuales, el 80% de las mujeres, 8 de cada 10, no va a llegar al orgasmo a través de la penetración como único medio. Necesita estimulación en el clítoris. Sabiendo esto, nos da la pauta de que no es tan importante lo que hace y deja de hacer nuestro todopoderoso pene. Mira, ¿Cómo yo creo que seduce hoy, el hombre? no sé si hay una manera. Lo que sí puedo decirte es que hay como una gran crisis, como un gran laberinto en el que nos hemos metido. Por un lado, está esta seducción, entre comillas, inmediata de las apps, de las redes sociales, ¿no? Donde uno pauta transacciones sexuales basado en ver fotos de la otra persona, ¿no? Y después está esta otra seducción un poco más tradicional, ¿no? De la vida 3D, de conocer a alguien en un bar, conocer a alguien en una clase de teatro, etcétera, en donde creo que muchos varones hoy viven un no saber cómo. Creo que aprendimos, por lo menos mi generación, y ni hablar de las anteriores, aprendimos a seducir un poco desde esta virilidad, ¿no? Desde ir a tratar de encarnar este personaje seguro de sí, que impone un poco la cercanía, que intenta impostar cierta seguridad ante la otra persona. ¿Qué pasa hoy? Que en este observar los machismos en los vínculos, hay, por lo menos, hablo particularmente de las relaciones hetero, que es mi experiencia, ¿no? Muchas mujeres en donde están más atentas a cuando ese acercamiento se percibe como invasivo o violento.
Y a los varones que esto les interesa, que no quieren ser machistas, que quieren vincularse de otras maneras, ¿no? Que quieren acercarse sin incomodar. Es como que estas herramientas tradicionales de la seducción no tienen mucha cabida. No puedo ir y tocarle el pelo en una discoteca a una chica para ver si quiere bailar conmigo, que es algo como tan tradicional, ¿no? Ni hablar de que cuando yo era adolescente íbamos a la discoteca, era directamente tocarle la cola a una chica, ¿no? O sea, formas muy brutas de acercarse. De alguna manera, esas formas brutas de acercarnos esconden que de fondo es un gran desafío para el varón ese acercamiento, ¿no? El miedo al rechazo. Es un momento de vulnerabilidad acercarse a alguien y demostrarle que te gusta. Que volviendo a la pregunta de la frustración, ¿no? El gran problema es entender de que todos nos vamos a realizar como varones o como seres humanos entrando por el mismo cuadrado, seduciendo de la misma manera, haciendo el amor de la misma manera. Entonces sí, creo que seducir desde un lugar más genuino tiene que ver con la honestidad y la autovalidación. Y que eso no es un camino egoísta, ¿no? Porque necesariamente es un reconocimiento del otro ser humano. Porque hoy se habla mucho de que hay que ser más empáticos, que hay que ser hombres empáticos, personas empáticas. Pero la empatía no es un posicionamiento intelectual. La empatía es una competencia como seres humanos que vamos desarrollando. Y nuestra primera práctica de la empatía es con nosotros mismos. Exacto. Reconocer la propia experiencia del dolor. Ah, mira lo que me duele, mira lo que temo, mira lo que me da ansiedad. Si reconozco eso en mí, puedo reconocer al frente un ser humano que tendrá sus procesos, ¿no? Pero si yo para mí mismo soy una máquina que tiene que tener un pene erecto y cumplir con la coreografía y validarme de maneras vacías, es muy difícil reconocer a la humanidad que tengo enfrente. Y esto no es justificar la violencia sexual, la violencia machista, los descuidos, pero es desde mi lugar intentar preguntarme cómo construimos algo mejor. Y por eso creo en los espacios que propongo, hay autocrítica, hay crítica a ciertas ideas de la masculinidad, pero necesariamente son procesos compasivos también. Y son procesos constructivos, porque el machismo no se deja atrás solamente diciéndole que no al machismo. Lo injusto se deja atrás construyendo nuevos sentidos, ¿no? Relacionándonos de maneras más bonitas con nosotros mismos y con las demás personas, viviendo una sexualidad en conocimiento de nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros tiempos, nuestra singularidad, y desde allí empatizando y abriéndonos a esto que nos trae la otra persona. Pablo, yo te agradezco esta conexión, me pareció muy interesante y seguiría hablando mucho tiempo contigo porque es un tema que hay que desgranar y veo que tú tienes demasiada información importante e interesante para poder hablar y compartir, que eso es lo importante. Te agradezco muchísimo este tiempo que nos diste para charlar sobre la esencia. Para mí es la esencia humana. La sexualidad es la esencia misma de la persona, seamos hombres, mujeres, trans, lo que sea. Te mando un beso muy grande de aquí hasta Córdoba y espero que tengas una buena semana. Bueno, igualmente, Laura, gracias por la invitación y bueno, ha sido un placer conversar este ratito. Mando un abrazo. Gracias, gracias a vos.